Aprovechando que están de pie, hermanos, por favor, les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, este libro que escribiría Moisés en su capítulo 6, y vamos a leer los versículos 6 y 7, hermanos. Amén. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y cuando lo tengan, hermanos, ya saben, alaben al Señor, hermanos. Amén. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. La lectura la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Una vez más ustedes, hermanos, por favor. Oremos, hermanos. Padre bendito, delante de tu hermosa y bendita presencia, Señor, me presento una vez más, bendito Dios, reconociendo mis faltas, mis errores, Señor, sabiendo, Señor, que solamente soy polvo, bendito Dios, y tú me formaste, Padre celestial. Pero ahora, Señor, que me encuentro en este lugar, te ruego, bendito Padre, que sea tu hermosa presencia, Señor mío, quien hable, bendito Dios, a tu iglesia. Que sea tu bendito y santo Espíritu, Señor, quien toque los corazones, que abra el entendimiento, Padre celestial, que abra nuestros oídos, Señor, para poder escuchar y reflexionar, bendito Dios, sobre lo que tú tienes para con cada uno de nosotros, bendito Padre. Hoy, Señor, te pido, bendito Dios, que tu Espíritu, Señor, more en esta iglesia, more en cada hermano, bendito Dios, y nos haga comprender, bendito Dios, el propósito por el cual hoy estamos en este lugar. Gracias te doy, bendito Dios, y en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, te doy gracias por tu hermosa bendición, Padre. Amén. Tomen su asiento, hermano, pueden sentarse. Hemos visto, hermanos, la gloria de Dios en diferentes circunstancias. Hemos visto la gloria de Dios, hermanos, en todos los ámbitos, hermanos. Amén. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, muchas veces nos imaginamos aquellos pasajes cuando los israelitas, hermanos, abrían o el Señor abría el mar para que los israelitas pasaran. Cuando hablamos de la gloria de Dios, nos acordamos de cómo esa columna de fuego, hermanos, impedía que Faraón viniera contra ellos. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hermanos, nos acordamos del maná, ese pan bendecido que cayó del cielo, hermanos. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hermanos, quizás nos acordemos cuando los muros de Jericó fueron derribados. Pero la gloria de Dios, hermanos, se puede reflejar en muchas circunstancias en el hombre. Hoy, hermanos, hablaremos de padres que reflejan la gloria de Dios en la instrucción y en la dirección. Se puede reflejar, hermanos, la gloria de Dios en la instrucción y en la dirección. Claro que sí, hermanos, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero como dice nuestro texto, hermano, Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás. ¿A quién, hermanos? A tus hijos. Una vez más, y las repetirás y hablarás estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cómo tiene por título este capítulo 6, hermano, en su Biblia? El gran mandamiento, hermanos. Amén. Es un mandato del Señor. A lo largo de la historia ha habido muchos mandamientos, pero en este dice el gran mandamiento. ¿Por qué el gran mandamiento, hermanos? Porque tiene gran importancia y relevancia para usted, para sus hijos y para el pueblo cristiano, hermanos. Amén. ¿Qué se les viene a la mente, hermanos? Alguien que me conteste cuando yo digo los siguientes nombres. Cuando yo digo David, gracias, hermano. Cuando yo digo Samuel, cuando yo digo Elí, cuando yo digo Moisés, ¿qué se les viene a la mente, hermanos? Alguien que me conteste. Por ahí escuché algo como que bajito, pero bajito, bajito. Grandes hombres. ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué se les viene a la mente? Repito los nombres: David, o mejor dicho, el rey David, el profeta Samuel, el sacerdote Elí o el gran libertador Moisés. ¿Alguien más? Líderes. Yo creo que todos, hermanos, conocemos
la historia de estos grandes hombres, hermanos, amén. Todos ellos fueron grandes líderes, grandes siervos de Dios, pero hermanos, tuvieron algo muy importante, un detalle que no debemos pasar por alto muchos de nosotros. ¿Y cuál fue, hermanos? La instrucción precisamente hacia sus hijos. En la Biblia, hermanos, encontramos estos ejemplos de hombres poderosos, grandes profetas, grandes reyes, grandes líderes, pero algunos, hermanos, fallaron en esta parte fundamental que es formar espiritualmente a sus hijos. Un padre, hermanos, no solo refleja la gloria de Dios cuando dirige multitudes, hermanos. Un padre no solo refleja la gloria de Dios cuando hace maravillas, hace prodigios por parte de Dios. Un padre, hermanos, refleja también la gloria de Dios cuando guía a su hogar hacia la presencia de Dios, hermanos. Amén. La gloria de Dios, como lo hemos visto, se refleja de muchas maneras, pero hoy veremos cómo es que se refleja en la instrucción y en la dirección de nuestros hijos y nuestra esposa, hermanos. Amén. La gloria de Dios, hermanos, debe verse, hermanos, en nuestro hogar, en la instrucción, en el ejemplo, en la corrección y en la dirección espiritual del hogar. Repito, hermanos, la gloria de Dios debe verse en nuestro hogar a través de la instrucción, el ejemplo, la corrección y la dirección espiritual del hogar, hermanos. Amén. En esta noche vamos a ver 5 puntos que nos hablan de cómo es, hermanos, aquellos padres, ya sea que reflejan la gloria de Dios o que no reflejaron la gloria de Dios. Y quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Samuel en su capítulo 2, versículos, vamos a leer los versículos 12 y después del 22 al 25. Cuando lo tengan, hermanos, hagan un ruido para saber que siguen despiertos. Amén, hermanos. Repito, hermanos, Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 y después vamos al 22 al 25. Dice así la palabra del Señor. Los hijos de Elí eran hombres que, hermanos, impíos, y no tenían, fíjense, y no que, hermano, no tenían conocimiento de Jehová. Ahora vamos al versículo 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ¿qué dice, hermanos? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Cómo se llamaban los hijos de Elí, hermanos? ¿Cómo se llamaban los hijos de Elí? Ofni y Fines. No Ofni con V, sino Ofni con F. Ofni y Fines. Estos dos hombres, hermanos, son muy conocidos precisamente por estos. Elí, hermanos, ¿quién era? Era el sumo sacerdote, hermano. Era un sacerdote que cada día se presentaba en el templo, hermano, que ofrecía ofrendas al Señor, hermano. Pero aquí la palabra de Dios en el versículo 12 nos habla de algo muy impactante. De este hombre que servía en la presencia de Dios. Sus hijos, hermanos, eran hombres impíos. ¿Pero por qué eran hombres impíos, hermanos? En ese mismo versículo nos lo dice. Eran impíos porque no conocían a Dios. Para mí, hermano, cuando lo leí era algo muy impactante. Como alguien, un sumo sacerdote, un sacerdote de Dios, que día con día ministraba en la presencia de Dios, que era el encargado de llevar al pueblo a la presencia de Dios, era el encargado de presentar sacrificios a la presencia de Dios y estar ministrando en la presencia de Dios. Sus hijos no conocían a Dios.
Aquí lo dice claramente, hermanos, en el versículo 12. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué creen que no hayan tenido conocimiento de Jehová, hermanos? Yo creo que la mayoría de nosotros, como padres, nuestros hijos saben o se imaginan qué es de qué trabajamos. Se imaginan de qué trabajamos o medio tienen la idea de qué trabajamos. ¿Por qué? Porque nos ven. Dice mi papá sale temprano y sale con su mochilita y con una ropa de vestir. Ha de trabajar en una oficina. O mi papá sale con su pantalón de mezclilla, un chaleco reflejante y sus botas. Pues ha de trabajar en un almacén. O mi papá sale todos los días en su carro. Ha de ser Uber. Los hijos se imaginan qué es lo que el papá, lo que el papá se dedica, o simplemente muchas veces le preguntan: papá, ¿y tú de qué trabajas? Mire, hijo, soy esto, soy aquello, soy el otro. Pero aquí, hermanos, los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento de Jehová. Imagínense, hermano, me voy a poner de ejemplo, no por otra cosa, sino para no incomodar a nadie. Imagínense que el hermano Ricardo le preguntan a Josué: Josué, ¿y qué hace tu papá? ¿Qué tanto va a hacer allá los domingos? Pues quién sabe, se mete allí, se encierra todo el día y sale. Es algo contradictorio, hermano, ¿no lo creen? Es algo hasta ilógico, como un sumo sacerdote, como el sacerdote que día y noche ministra en la presencia de Dios. Sus hijos no tengan ni idea de quién era Jehová. Sus hijos no conozcan al Dios que su padre ministra todo el tiempo. Que sus hijos no conozcan al Dios que su padre da a conocer al pueblo. Es algo, hermanos, que no puedo entenderlo. Pero aquí la palabra de Dios nos los hace saber. Estos hombres, hermanos, menospreciaban las ofrendas, pecaban dentro del ministerio y no tenían temor de Dios. Para empezar, hermano, no tenían por qué estar ahí, porque no conocían a Jehová, no tenían temor de Dios y no sabían qué hacer. Por eso dice que menospreciaban las ofrendas, pecaban dentro del ministerio y, por si fuera poco, hermanos, no tenían temor de Dios. Y aunque Elí, hermano, su padre, sabía porque escuchaba lo que ocurría, no los corrigió con firmeza. No los corrigió, hermano, con eso que se tiene que corregir, con mano dura, exhortando, hermanos, amén. Y también, hermano, poniendo una corrección. Hay padres, hermanos, o quizá vemos padres, usted al término de esta predicación, usted lo definirá en su vida, hermanos. O vemos padres que amamos a Dios, servimos en la iglesia, quizá podemos tener un ministerio, pero dejamos de ejercer autoridad espiritual en casa. Muchas veces creemos que lo que aprenden en el templo es más que suficiente. Hijo, ¿qué aprendiste en la escuelita dominical? Aprendí que Dios nos ama. Ok, perfecto, ya te enseñaron, ya con eso estamos del otro lado. Pero no es así, hermano. Es responsabilidad de usted y mía, como padres y madres, instruirlos, que conozcan a Dios de verdad, hermanos, no de oídas. Es nuestra responsabilidad, hermano, que nuestros hijos conozcan a Dios de verdad, no de oídas. No, hermano, solamente lo que me han contado. No basta, hermano, con traer los hijos a la iglesia. Hay que instruirlos, hermanos, corregirlos, formarlos en santidad y que ellos experimenten, hermano, al Dios vivo. Eso es algo muy importante. Que ellos experimenten, hermano, al Dios vivo y no solamente de oídas. Que no se quede, hermanos, en oídas. Que ellos puedan vivir lo que usted algún día vivió.
Que ellos puedan comprobar lo que usted algún día comprobó también. Muchos de nosotros, todos fuimos hijos en algún momento. Yo recuerdo muy bien, hermanos, hace poquito tiempo, hace unos 30, 35 años, y los que son de mi generación se van a acordar. En las veladas de oración, ¿cómo nos tenían, hermanos? En la casita durmiendo. En las veladas de oración, ¿cómo nos tenían, hermanos? Con nuestra leche esperando a los papás. No, hermanos, no me dejaron mentir. Nos tenían abajo abajo de las bancas, si bien con una cobijita y si no, pues con la ropa que traías. Pero estábamos en la casa de Dios, hermano. Siempre, hermano, estuvimos aquí, tuvimos la fortuna, hermano, la dicha, hermano, de que nuestros padres, de que los hermanos, tenían esa visión, esa convicción de nunca dejarnos, sino que traernos a experimentar lo que ellos experimentaban, hermanos. De no soltarnos, hermano, sino que nosotros como niños viviéramos lo que ellos habían vivido. Muchas veces muchos niños se quedaban en sus casas, pero habíamos otros que nos traían. Y con gozo hoy lo puedo decir, y gracias a Dios, porque aprendimos y experimentamos a Dios de esa manera, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El punto 2. La falta de dirección espiritual afecta generaciones. Ahora acompáñenme a ese mismo libro de Primera de Samuel, pero vamos al capítulo 8, hermanos, por favor. Capítulo 8, vamos a leer el versículo 1 al versículo 5. ¿Alguien que me pueda apoyar, por favor? Primera de Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 5. Gracias, hermano. Samuel, ¿qué podemos decir del profeta Samuel, hermanos? Un gran siervo de Dios, un profeta íntegro, hermanos, un juez verdaderamente justo, hermanos. Alguien, hermanos, que vivía conforme a la palabra de Dios. Pero la falta de dirección espiritual, hermano, afectó a sus generaciones. Sus hijos aceptaban sobornos, torcían el derecho y no anduvieron, hermanos, en sus caminos. El pueblo por esa razón fue que perdió la confianza en los jueces y pidió un rey, hermanos. Estos hombres, hermanos, hijos de Samuel, hijos de este gran hombre de Dios, hermanos, hijos de este gran juez, hermano, dice la palabra de Dios que sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Saben qué decían, hermanos? Había un conflicto porque eran jueces, había un conflicto entre dos personas. Venía Gamaliel y venía Israel y decía: oye, ¿sabes qué? Es que tengo un problema con Israel, pero mira, este es mi gran problema. Y le daba un billetito por abajo. Ah, no, si ya sé quién tiene la razón. La tiene Gamaliel. Eso es lo que hacían. Quien les pagaba más les daban la razón, hermanos. Estos hombres, hermano, fueron en contra de lo que su padre, hermano, hacía. Su padre corregía y daba guianza al pueblo. Su padre, hermanos, era el profeta. Su padre era el juez. Pero estos hombres, hermanos, estos hijos de Samuel, torcieron el derecho, hermanos, y no anduvieron en los caminos de su padre. Y por esta razón fue que el pueblo perdió la confianza. Y ahora dijo: ya no queremos más jueces. Como ahora, perdón, hermanos, como ahora México, ¿no?
Ya no quiere más presidentes. Ya no quiere más políticos. Ya perdieron la confianza en los políticos. Así ellos, hermanos, ya no querían más jueces. Por eso dijeron, ahora queremos un rey como todas las naciones. Es lo que nos enseña esto. ¿Qué podemos aprender de Samuel, hermanos? Un padre puede tener unción, hermanos, pero si no transmite principios hacia sus hijos, la siguiente generación se va a debilitar. La gloria, hermanos, de Dios no solamente debe reposar sobre nosotros, debe transmitirse a nuestros hijos y ellos, hermanos, la tienen que experimentar en su propia vida, hermanos. Y volvemos a lo mismo, no de oídas, no de oídas, hermanos. Nuestros hijos tienen que experimentar en su propia vida, ellos mismos, hermanos, la gloria de Dios. Pero ¿cómo van a experimentar, hermanos, la gloria de Dios si no los instruimos? Uno, a que la busquen. Dos, a llevarlos a saber cómo se busca la gloria de Dios. Quizá ellos la pueden buscar de la manera que se imaginen, pero si usted y yo no los instruimos, hermanos, no van a poder experimentar esa verdadera gloria de Dios. Nosotros como padres, hermanos, siempre buscamos lo mejor para nuestros hijos. Pero saben, hermanos, la herencia más grande que le podemos dejar a nuestros hijos no es el dinero, es una vida de temor y de servicio a Dios. Yo quiero hacer unas preguntas, hermanos, y reflexionarlas ustedes. ¿Qué estarán viendo nuestros hijos en nuestra casa? ¿Nos ven orar? ¿Nos ven leer la Biblia? ¿Nos ven perdonar? ¿Nos ven vivir en santidad? Usted contéstela, hermano, usted en su corazón, en su mente, contéstela. Punto 3. El rey David, un rey conforme al corazón de Dios, pero permisivo como padre. Y vamos todos, por favor, hermanos, a Primera de Reyes, en su capítulo 1, y vamos a leer versículos 5 y 6. Repito, primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Entonces Adonías, hijo de Agig, se rebeló. Primera de Reyes 1, 5, 6. Entonces Adonías, hijo de Agig, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle: ¿por qué haces así? Además era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. En el versículo 6 dice: su padre nunca le había entristecido en todos sus días en decirle: ¿por qué haces así? Imagínense, hermanos, un hijo, un joven que está haciendo lo malo y que su padre nunca, porque la palabra de Dios lo dice, nunca en todos sus días le dijo: ¿por qué haces así? No lo regañó, hermano, no le dijo nada, ni siquiera le preguntaba por qué actuaba así. El rey David, hermano, un rey conforme al corazón de Dios, el rey ungido, hermano, un rey, hermano, que venció gigantes, escribió salmos, conquistó reinos, hermanos, pero no corrigió a sus hijos. Este rey, hermano, que cuando él ministraba en la presencia de Dios, tocaba su arpa, los demonios que atormentaban a Saúl se iban. Este rey, hermano, que dijo: tú vienes tú vienes con tu espada, pero yo vengo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Este rey, hermano, que cuando era pequeño mataba leones, mataba osos, defendía a sus ovejas. Este rey, este gran rey, no corrigió a sus hijos, hermanos. No tuvo, hermanos, siquiera esa palabra o ese momento de decirle a sus hijos, ¿por qué hacen así? Ni siquiera llegó al grado de decirle como a Elí permisivamente, hijos, están mal, no lo hagan, no lo hagan. Ni siquiera eso les dijo a sus hijos. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Y esto qué fue lo que causó, hermanos? Que en la familia de David hubiera rebelión, inmoralidad, división y violencia, hermanos. Todo esto, hermano, por no corregir a sus hijos, por no, hermano, exhortar a sus hijos. Todo esto hubo en su familia, hermano. Su hijo se rebeló contra él, quitándole el reino. Hubo inmoralidad de sus propios hijos con su hija. Hubo división, hermano, entre ellos. Hubo muertes entre ellos, hermano. ¿Y todo por qué? Porque nunca en sus días le dijo, hijo, ¿por qué haces así? ¿Por qué haces esto? La palabra de Dios nos dice que nunca se los dijo. Nunca fue para decirle, oye, hijo, está mal lo que estás haciendo. Oye, hijo, no hagas esto porque está mal. Nunca lo dijo. Y esa fue la consecuencia, hermano, de la falta de exhortación del rey David. El amor sin corrección, hermanos, produce hijos sin dirección. Hoy muchos padres, hermanos, modernos, quieren o queremos ser amigos de nuestros hijos. Pero se nos olvida, hermano, que nuestro papel es como guía espiritual. No, hermanos, Dios nos llamó a los padres solamente para consentir, solamente para cuidar, solamente para apapachar. Dios, hermanos, nos llamó para dirigir, para corregir y para exhortar a nuestros hijos, hermanos. Un hogar, hermanos, si no tiene dirección espiritual, un hogar que no tiene esa dirección espiritual por parte del Padre, termina siendo dirigido o por el mundo, o por los amigos, o por el internet, o por cualquier otra cosa que no es Dios, hermano. Y eso a raíz, hermano, a lo largo del tiempo llega nuevamente estas consecuencias como lo hubo en David. Hay rebelión, inmoralidad, división, violencia, hermano, cuando no dejamos o no guiamos espiritualmente cada uno a nuestras casas, hermanos. Punto 4. De esto ya nos hablaba nuestro hermano Moisés. ¿Quién no sabe quién es Moisés? ¿Quién no sabe qué fue lo que hizo Moisés? ¿Quién no sabe, hermano, cuáles fueron las grandes maravillas que el Señor hizo a través de Moisés? Cuando yo a mi mente viene Moisés, lo primero que se me viene fueron las 10 plagas. Es lo primero que se me viene. Quizá usted cuando digan Moisés, lo primero que se le viene a la cabeza es cómo libertó al pueblo. No sé qué se le venga a la mente cuando escucha hablar de Moisés. Pero Moisés, hermano, un libertador extraordinario, pero una descendencia que terminó en la idolatría. Moisés abrió el mar. Moisés, hermano, habló con Dios cara a cara. Moisés, hermano, recibió la ley de las manos del Señor. Moisés libertó a Israel. Moisés fue usado por Dios para derrotar a esos dioses egipcios. Moisés, hermano, fue un gran líder. Fue un gran siervo de Dios. Pero quiero que vayamos al libro de Jueces, por favor.
en su capítulo 18. Jueces 18:30, hermanos. Si usted se pone a leer, hermano, desde el capítulo 17, se da cuenta cómo este hombre que vamos a hablar, dice que salió de Judá y cuando llegó a este lugar con Micaía, le preguntó a Micaía: ¿a dónde vas? ¿Qué haces? Pues no sé. Literalmente dice: estoy viendo dónde vivir. No tenía dirección, no tenía rumbo. Micaía le dice: ven, te voy a pagar tanto, pero quiero que tú seas mi sacerdote de mi casa. Pero no el sacerdote que el Señor había instituido. Este hombre Micaía había hecho imágenes de madera y de plata. Y este hombre dijo: está bien, yo voy. Después vieron los hijos de Dan y lo vieron. Y vieron que era sacerdote en esa casa. Le dijeron: oye, vente, necesitamos un sacerdote. Y vemos que tú eres sacerdote y que ya tienes las imágenes. Y este hombre dijo: bueno, voy. Y se fue. Pero el versículo 30 del capítulo 18, hermano, nos revela quién es este hombre. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla que había hecho Micaía y Jonatán. ¿Hijo de quién, hermanos? Hijo de él, y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. No solamente fue Jonatán, nieto de Moisés, sino que toda su descendencia fue, hermano, sacerdote, pero no sacerdote del Dios Altísimo. Fue sacerdote, hermano, de imagen hechas por hombres. Aquí vemos otro contraste, hermano, muy marcado. Como después de que Moisés peleara contra los dioses egipcios, hermano, ahora uno de su descendencia, su nieto, estaba sirviendo, hermanos, como sacerdote, pero de los ídolos. Cuando la descendencia, hermanos, cuando la descendencia de Dios, perdón, de Moisés, estaba dedicada al servicio de Dios y no a los ídolos. Vamos a Primera de Crónicas, hermanos, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Y en el versículo 15 nos habla: y los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Bueno, este hijo de Gersón, nieto de Moisés, Jonatán, fue este hombre que nos relata el capítulo 18 de Jueces, de que él y su descendencia fueron sacerdotes de imágenes de talla, hermanos, de ídolos. Vean qué contraste, hermano. El nieto del hombre de que vio la gloria de Dios, destruyó altares de los ídolos, destruyó a los dioses egipcios. Ahora su nieto está ministrando delante de los ídolos. Una generación, hermano, puede escuchar de milagros, de mover espiritual, del poder de Dios, y aún así perderse si no recibe, hermano, dirección firme. El problema está, hermanos, en no solamente traer los hijos a la iglesia. El problema, hermano, es cuando el hogar deja de reflejar la gloria de Dios y no conocen a Dios. El problema, hermano, no es solamente entrar a los hijos: vente, siéntate y escucha al pastor. Vente, siéntate y canta. Vente, siéntate y ponte a orar. El problema no es ese. El problema es que cuando salimos de aquí, hermano, todo eso se nos olvida y delegamos la responsabilidad al pastor, porque es el que predica, a los maestros de niños, porque ellos les enseñan. Si no aprenden es por la culpa de los maestros. No es así, hermanos. Todos como padres debemos reflejar
la gloria de Dios, hermano. Y esta es parte de reflejar la gloria de Dios, hermano. En la época de los jueces, hermano, el pueblo de Israel seguía un patrón. Este patrón se le conoce como el ciclo de pecado o el ciclo de la apostasía. ¿Y en qué consiste? Precisamente en eso, que era un ciclo. Los oprimían, sufrían. Alguien por ahí se acordaba que uno de sus padres le habló de un Dios que podía hacer todo. Clamaban a Dios. Dios levantaba un juez. Este juez los libertaba y vivían en paz. ¿Pero qué pasaba? Moría este juez y otra vez volvían a hacer lo malo. Volvían a pecar. Los volvían a oprimir otro pueblo. Levantaban otro juez. Este juez los libertaba y vivían en paz. Moría este juez y volvían a hacer lo mismo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué pasaba eso? Porque de oídas habían oído que antes Dios lo libertaba, pero no tenían una relación íntegra, una relación directa con Dios. Esto, hermano, esto pasa precisamente porque solo de oídas conocían a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que Dios sana? ¿Cuántos de nosotros lo hemos experimentado? Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer. No solamente decir, hijo, ponte a orar porque Dios sana. Sí, enséñale. Vívelo con Él. Muéstrale cómo se hace, hermano. ¿Para qué? Para que no solo de oídas haya dicho, es que yo escuché que mi papá me dijo que Dios sana. ¿Y te ha sanado? Pues no sé ni cómo hablarle. De oídas le han oído, han escuchado que hay un Dios verdadero, pero solo lo han escuchado. Porque parece cuento de fábula. Porque a lo mejor los padres lo contaban como un cuento, como algo para dormir, como algo para entretener. Por eso no, hermano, no es para que podamos entretener, es para que se viva, hermano. Amén. Vamos al libro de Josué, hermanos, por favor. Es un pasaje muy conocido. Josué 24, 15. Dice así la palabra del Señor. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y todos juntos, iglesia. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una vez más, repítalo, hermano. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una vez más. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Josué entendió algo, hermanos. La fe no puede delegarse. El hogar necesita dirección y alguien debe levantarse y dirigir la familia. La fe no es algo que pueda transmitirse de boca en boca, hermanos, como las fábulas, como los cuentos, como las historias. Es algo que necesita dirección y alguien, hermano, debe de levantarse para dirigir esta familia. Josué, el modelo correcto, características de un padre que refleja la gloria de Dios. Un padre, hermanos, que refleja la gloria de Dios. Uno, instruye con ¿qué, hermanos? Con palabra. Y creo que ya todos recordamos qué es lo que el Señor le dijo a Josué en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá
bien. Josué lo entendió. Él instruyó con la palabra, hermanos. Se lo expresó al Señor y él lo había entendido. Un hombre, un padre. Y cuando hablo de padres, estoy hablando de padre y madre. Padres que reflejan la gloria de Dios. Uno, instruye con palabra. Dos, da ejemplo. Los hijos, hermano, aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Es bueno, hermanos, contarles las maravillas de Dios. Es muy bueno, pero es mejor que ellos la vivan. Y Josué así lo hizo. Rápidamente vamos a Éxodo, por favor. Capítulo 33, versículo 11, dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía, fíjense, y él volvía al campamento. ¿Pero quién, hermano? Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué daba ejemplo de lo que era servir a Dios, hermano. Él le decía: hijos, busquen a Dios, acérquense a la presencia de Dios. Y yo no me imagino a ninguno de sus hijos diciendo: ay, papá, ¿cómo nos pides algo que tú no haces? No tenían cómo decirle, porque Josué nunca se apartaba del tabernáculo, hermanos. Nunca se apartaba desde joven y mucho menos desde mayor. Nunca se apartó de la presencia de Dios. Por eso, hermanos, un padre que refleja la gloria de Dios da ejemplo. Tú, hermano, usted, ¿qué ejemplo está dando? Usted se puede parar frente a sus hijos y decirle: hijo, ponte a orar. ¿Puede hacer eso, hermano? Usted puede pararse frente a sus hijos y decirle: hijos, pónganse a estudiar la Biblia. Podemos hacer eso, hermanos, sin que nuestros hijos digan: ay, papá, si tú ni la lees, si tú ni oras, si tú ni estudias, ¿por qué me pones a mí? ¿Podemos hacer eso, hermanos? Los hijos van a aprender cuando nos vean a nosotros de rodillas. Los hijos van a aprender, hermano, cuando nos vean a nosotros humillados en la presencia de Dios. Los hijos van a aprender más cuando nos vean, hermano, a usted y a mí servir a Dios con integridad. Nuestros hijos van a aprender más, hermanos, cuando nos vean, hermano, a usted y a mí caminar íntegramente de la mano de Dios. Un padre que refleja la gloria de Dios dirige espiritualmente, ora con su familia, enseña santidad y protege el ambiente espiritual del hogar. Y un padre que refleja la gloria de Dios corrige con amor. Y muchas veces cuando decimos corrige con amor, creemos ay, hijo, ya no te portes mal, ya no te portes mal. Toma. No, hermanos. Creo que estamos haciendo más daño cuando hacemos eso. Creo que hacemos más daño, hermanos, cuando hacemos eso. Si nos debemos corregir, hermano, en amor, hermano, sí, pero también con autoridad que el Señor nos da. ¿Para qué? Para que posteriormente no se diga como se dijo de David. Y David nunca le dijo a su hijo: ¿por qué haces así? No, hermanos, siempre debemos tener esa autoridad de Dios. Josué fue un modelo, hermanos, de cómo es cómo es un padre que refleja la gloria de Dios. Y vayamos rápidamente, hermanos, a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, y vamos a ver los versículos 17 al 19, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que había acerca de él. Quiero leerlo en Nueva Traducción Viviente, hermanos. Dice así: ¿ocultaré mis palabras a Abraham?, preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Dios sabía que Abraham iba a ser ese padre que transmitiría los mandatos de Dios de generación en generación. Por eso aquí lo menciona el Señor. Y yo lo escogí a fin de que él ordenase a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor. Abraham es otro modelo, hermanos, otro ejemplo de cómo es, hermano, que reflejamos la gloria de Dios. Y así como Abraham, hermanos, así como Josué, podemos mencionar, hermanos, a varios. Ana. ¿Quién fue Ana? La mamá de Samuel. ¿Cómo hacía Ana? Lloraba día y noche porque clamaba al Señor por un hijo. Madre del profeta Samuel, que fue un ejemplo, hermano, de oración, cumplimiento de su palabra, crianza con propósito y acompañamiento continuo, hermano, de este joven Samuel. De Ana, hermano, podemos aprender eso. Ella clamaba por un hijo y cuando el Señor le respondió, ¿qué hizo? Ay, Señor, ¿qué crees? Que mejor me lo llevo. No, cumplió su promesa. Lo crió con propósito, no lo crió nada más a la ahí se va, lo crió con propósito y fue y estuvo con él, hermano, acompañándole continuamente, hermanos, amén. Vamos rápidamente a Primera de Samuel 2:19. Y el 18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ella, hermano, estaba acompañándolo continuamente en sus necesidades. ¿Qué podemos decir, hermanos, de Eunice? ¿Qué podemos decir, hermano, de Loida? Madre y abuela, hermano, del joven líder Timoteo, quien ellas fueron ejemplo, hermano, de fe no fingida, conocedoras de las escrituras, intencionalidad temprana, constancia intergeneracional y valentía espiritual. Estas dos mujeres, hermanos, que instruyeron a este joven líder Timoteo, que lo instruyeron desde pequeño y lo instruyeron de las sagradas escrituras. Y posteriormente fue un siervo grande de Dios, acompañante del apóstol Pablo. Estas dos mujeres, hermanos, nos dan ejemplo también de que debemos estar constantes. ¿Para qué? Para que nuestra generación venidera, hermano, no se pierda, no se vaya en pos de los ídolos, sino que, hermanos, podamos tener la certeza de que servirán al Dios vivo. Hoy, hermanos, hay muchos hijos, muchos jóvenes que conocen a influencers, conocen canciones del mundo, conocen tendencias, conocen modas, conocen a personajes de televisión muy famosos, que si tú apagas la tele y dices, ay, ¿quién está hablando? Ah, es tal influencer, es tal youtuber,
es tal tiktokero. Pero no conocen la voz de Dios. Y si no, hermanos, conocen la voz de Dios, mucho menos, hermanos, lo conocen a Él. Vamos rápidamente, hermanos, a Josué 42, 1, 5. Esto es lo que, perdón, es Job. No sé por qué puse Josué. Job 42. Capítulo 42, versículos 1 al 5. Es lo que he estado recalcando, hermano, toda la noche. Respondió Job a Jehová y dijo, después de que el Señor le contestó a Job y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Quién eras tú cuando yo te formé? ¿Quién eras tú cuando yo estoy soportando toda la tierra? Job entiende y respondió a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, al igual que muchos de nosotros, sabía quién era Dios. Conocía a Dios por encima. Pero cuando Dios se le revela y le enseña y le muestra su gloria, Job entiende y dice, yo hablaba lo que no entendía, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te han visto. Yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Eso es, hermano, lo que debemos hacer con nuestros hijos, que tengan una relación íntima con el Señor. La responsabilidad, hermano, espiritual del hogar no es del internet, de la escuela, no es ni siquiera de nuestro hermano pastor. La responsabilidad espiritual es de los padres. Como lo vimos al principio de Deuteronomio 6, nos enseña, hermanos, que la enseñanza debe ser diaria. La fe, hermano, no sobrevive con una dosis semanal de iglesia. Necesita repetirse dentro del hogar día a día, hermanos. La enseñanza debe ser constante, debe ser en la casa, debe ser en el camino, debe ser al acostarse, debe ser al levantarse. Muchos en la Biblia, hermanos, lo entendían. Y uno de ellos era Asaf. Y quiero que vayamos rápidamente al Salmo 78, hermanos. Asaf, ¿alguien sabe qué era Asaf? ¿Quién era Asaf? El padre de los hijos de Asaf. Asaf era el encargado de la música. David lo puso ahí para ministrar en la presencia de Dios con los levitas. Pero quiero que me digan, por favor, ¿qué título tiene su Biblia en el Salmo 78? Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y abajito, ¿qué dice? Másquil de Asaf. ¿Alguien sabe qué es másquil? No es másquil, es másquil. La palabra másquil significa, hermano, instrucción, poema didáctico o cántico de sabiduría. Asaf lo escribió, hermano, no solo como para alabanza, sino como un relato diseñado para educar y reflexionar sobre la historia de Israel, hermanos. Su objetivo principal, hermanos, de este salmo era la transmisión de la sabiduría. Su propósito era enseñar a las nuevas generaciones las obras, los milagros y los mandamientos de Dios.
Era su propósito, hermanos, que los judíos aprendieran del pasado. El Salmo, hermano, narra la liberación de Egipto y los episodios de rebelión del pueblo en el desierto. Vamos a leer rápidamente del 1 al 7. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los hijos que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. En Asaf podemos encontrar otro ejemplo de lo que es transmitir de generación en generación. Él estaba preocupado porque las generaciones postreras no se olvidaran de lo que Jehová había hecho con ellos. Por eso dejó este salmo y otros salmos más, para que el pueblo al leerlos no solamente lo cantaran, sino reflexionaran en la instrucción. Hermanos, hoy el mayor fracaso no es perder dinero. Ese no es el mayor fracaso. El mayor fracaso, hermanos, es perder espiritualmente a nuestra familia. La siguiente generación, hermanos, no espera padres perfectos. Lo que ellos esperan, hermanos, es padres llenos de Dios. Padres que oren, padres que corrijan, padres que lloren por sus hijos, padres que reflejen la gloria de Dios dentro de sus casas. Porque saben, hermanos, una generación santa no nace de la espontaneidad. Se forma mediante padres que temen a Dios. La fe no se hereda. La fe, hermanos, se enseña, se modela, se repite día con día. El fracaso, hermano, de una generación, por lo general, siempre viene porque la anterior no hizo su trabajo. Hermanos, la iglesia del mañana se está formando hoy. Hoy se está formando la iglesia del mañana. Mi pregunta es, ¿cómo la estamos formando? ¿Cómo la estamos formando? Póngase de pie, hermano. ¿Cómo cree usted que se esté formando la iglesia del mañana? ¿Qué pasará en algunos años cuando digan de Betel salieron grandes hombres, grandes siervos de Dios? Oh, qué terrible sería cuando hicieran: de Betel no salió nada, salió inmundicia. ¿Eso queremos para nosotros? No, hermanos. En esta noche, no sé con quién te identificaste. Con Elí, con Samuel, con David, con Moisés. O quizá lo hiciste con Josué, Abraham, con Loida y Eunice, con Ana. Yo no sé, hermano, con quién te hayas identificado hoy. Lo que sí sé, hermanos, es que es momento de tomar esa actitud que decía Josué y decirle: si mal parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero sépase que yo y mi casa serviremos a Jehová.
Padre bendito, en el nombre de Jesús, me acerco una vez más junto con tu iglesia, Señor, reflexionando, Señor, y entendiendo, Padre, lo que tú quieres para nosotros. Tú quieres cada día, Señor, que como padres nos esforcemos en darle lo mejor a nuestros hijos. Pero lo mejor no es lo material, Señor, sino lo mejor es tu presencia. Lo mejor es tu dirección, Señor. Lo mejor es tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que si hemos sido negligentes, Señor, permisivos, recapacitemos, Señor, y corrijamos el rumbo, para que nuestros hijos el día de mañana no se vayan con la idolatría. Para que nuestros hijos, Señor, el día de mañana no perezcan en la inmundicia. Yo no quiero eso para mis hijos, Señor. Yo quiero que mis hijos, Señor, te adoren. Que ellos puedan experimentar lo que yo he experimentado contigo. Que ellos puedan ver lo que yo he visto de ti, Señor. Y que ellos puedan adorarte, Señor, de su corazón. Que no solo sea de oídas, Señor. Que no solo sea porque escucharon, sino que ellos te hablen, Señor, te pregunten y tú les contestes. Sino que ellos, Señor, clamen y tú les respondas. Sino que ellos clamen, Señor, y tú estés con ellos, bendito Dios. No permitas, Señor, que esta generación de jóvenes, de adolescentes, de niños, Señor, se pierda, Padre. Enderézanos, Señor. Permítenos, Padre Celestial. Permítenos, Señor mío, corregir con sabiduría. Permítenos, Señor, instruir, Señor, con sabiduría que venga de ti. Y hablar con